Dios te bendice. Vamos a seguir con nuestra plática con referencia a lo que es la restauración, a lo que es los frutos del Espíritu, a lo que es la palabra de Dios. Fíjate, en Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros, un plan para bien, no una vida llena de dependencias, adicciones y obsesiones. Necesitamos estar dispuestos a deshacernos de toda carga innecesaria, los fracasos del pasado en nuestra vida que nos detienen. Y Dios nos dice: despojémonos de todo lo que nos atrasa, que nos hace lentos, especialmente de los pecados que se adhieren fácilmente y fuertemente a nuestro alrededor, en nuestros pies, y nos confunden. Fíjate cómo Dios se está preocupando por ti y por mí, para que dejemos todo lo que traemos de la vida anterior en sus manos, ¿sí? Para que nos despojemos de esa persona que antes habíamos sido y hoy queremos cambiar. Dios te está diciendo que Él está con nosotros para ese proceso. Dios nos puso en el Edén, puso al hombre en el Edén, ¿sí? Para que cultivara la tierra y para que la cuidara. Dios nos hizo, como te decía, a imagen y semejanza suya, ¿sí? Y nos dio la orden de no comer del fruto del bien y el mal. Sí, podíamos comer de todo tipo de árboles, menos del fruto del bien y el mal, ¿sí? Para que no nos muramos, ¿no? ¿Cómo decirte? Que no muriéramos, valga la palabra, que no muriéramos espiritualmente, o sea, que no nos apartáramos de Dios al conocer el mal. Dios es tan hermoso y tan misericordioso que desde antes estuvo pensando en nosotros. ¿Sí? Dios dijo: bueno, le voy a hacer la ayuda idónea a Adán, para que él no esté solo. Y ahí pensó en la mujer, ¿sí? Pensó no arriba del hombre, no en los pies del hombre. A nosotros nos sacó de una costilla, de al lado del hombre, para que estuviéramos junto a él, al lado de él, cubiertas por él, ¿sí? Y que estuviéramos a su lado, haciendo las cosas. Pero también Dios nos está hablando y nos está también a la mujer pidiendo cuentas, ¿sí? Como te comentaba, lo de el fruto cuando pecamos, ¿no? Cuando pecó Adán y Eva, que se comieron el fruto. Y Dios lo que no quería, y eso no lo entendió Adán y Eva, era que murieran espiritualmente, que hubiera esa separación con Él. Porque cuando tú conoces el bien, estás cerca de Dios. Pero cuando empiezas con el mal, automáticamente Dios te hace a un lado, porque a Él no le gusta el pecado. Es un Dios santo. No le gusta el pecado, ¿sí? Aborrece el pecado. Entonces imagínate, vamos en el proceso de la vida y llegamos con todas las armas que Dios nos da para vivirla, ¿sí? Pero a través de ese caminar empezamos a echarnos lodo y lodo y lodo y lodo, y empieza a desfigurarse nuestra imagen y semejanza. Empezamos a conocer el bien y el mal y empezamos a morir espiritualmente. Por eso Dios nos está hablando a la renovación,
a la restauración. Por eso Dios quiere restaurar nuevamente esa imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo la va a restaurar? Quitando los frutos de la carne, lo que anteriormente hacíamos, y poniendo en nosotros los frutos del Espíritu, el cambio de carácter del creyente, del Hijo de Dios, del cristiano, seguidor de Cristo, ¿sí? Va poniendo los frutos, el Espíritu Santo trabaja con nosotros esos frutos. Como te he mencionado en este tiempo, el amor es el más importante. ¿Por qué? Porque el amor cubre todos los defectos, cubre todo lo que tenemos nosotros. Porque por amor, Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, para el perdón de los pecados y para darnos nuevamente vida eterna y para restaurar esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios en el Edén, ¿sí? En el paraíso. Imagínate qué grande fue su amor, que como te decía, yo sí me hubiera bajado de la cruz, la verdad, y más que se estuvieran burlando de mí, porque el ser humano no soporta que otro ser humano se burle de él. El ser humano es muy orgulloso, muy, ¿cómo decirte? Muy vanidoso también. Entonces imagínate si Dios si Jesucristo hubiera hecho lo que tú y yo somos capaces de hacer, ¿a dónde hubiéramos llegado? ¿No? A mí luego me da risa, porque sí, yo sí soy muy impulsiva. Yo soy una persona que a veces, más bien dicho, no soy, era. Dios me sigue puliendo, me está quitando todo lo que todavía falta, los residuos que todavía faltan. Pero imagínate, una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona que se siente más que los demás, le cuesta más trabajo el aceptar el cambio con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te dice, carga tu cruz y vete conmigo. ¿Sí? Cristo te dice, para ser más tienes que ser menos. Cristo te dice, las riquezas no son importantes. ¿Sí? Si tú debes de amar a tu enemigo, aquellos que te golpean, ponles la otra mejilla. ¿Sí? Aquellos que te insultan, perdónalos. O sea, va contra todo lo que tú te enseñas en tu caminar de la vida. Como les digo, entras al mundo de revés. Entonces, por lógica y ahora sí, por situación, tú tienes que ir dejando todas esas adicciones, todos esos hábitos, todas esas costumbres que tenías del mundo, ¿sí? En donde te dice, tú eres más que los demás si tienes más dinero. Tú si tienes mayor conocimiento eres más que los demás. Tú llegas a un nivel de éxito grande. ¿Sí? El éxito es, no te importe por dónde subas, tú tienes que estar hasta arriba. Tú tienes que tener muchas cosas materiales para saber que eres exitoso. O sea, nada que ver con lo que Dios está diciendo. Entonces, para que tú dejes este caminar, necesitas ser restaurado, necesitas ir poco a poco con Dios, necesitas dejar tu vida en manos de Dios. Oye, pero si a nosotros nos están enseñando a ser autosuficientes, independientes, etcétera, ¿cómo me pides que yo deje mis manos en alguien que ni conozco? En alguien quien yo no veo, en alguien que yo no sé quién es. Sí. Ahí está el proceso de caminar con Dios. Ahí está la situación. ¿Sí? En la palabra de Dios te dice
que todo lo que te está pasando es para bien. Tú puedes decir, oye, pero si me está yendo bien mal, ¿cómo que va a ser para bien? Oye, pero si me insultan, ¿cómo va a ser para mi bien? Oye, pero si no tengo dinero, ¿cómo va a ser para mi bien? ¿Sí? No te preocupes. Si te insultan, te está enseñando Dios a tener dominio propio. Te está enseñando Dios a ser manso. ¿Cómo? Confiando en que el único que va a responder por ti es Dios. ¿Sí? Que tú no tienes que hacer el intento de responder por ti, porque tú tienes a alguien más grande que tú, que te va a dar a conocer ante los demás. ¿Para qué te peleas? ¿Para qué discutes? ¿Para qué estás en contiendas? ¿Para qué entras en competencia? No le veo el caso, porque el único que sabe cómo eres, cómo sientes, cómo piensas, qué es lo que quieres es Dios. Y lo más importante es que tienen planes para ti, ¿sí? Y esos planes son tremendamente hermosos y son para bien tuyo. Tú me puedes decir, ay, pero es que si no tengo dinero, sí, Dios te está mostrando que sin tener dinero puedes ser feliz si confías en Él. Cada día entrégale tus cargas. ¿Cómo vas a entregar las cargas? Simple y sencillamente diciéndole a Dios, Señor, yo sé que tú me amas muchísimo. Yo sé que tú eres poderoso y tú puedes hacerte cargo de mí y de todos los que tengo a mi alrededor. Grandes son mis necesidades, pero más grande eres tú. Yo confío en ti y yo te lo entrego. Tú me dijiste que yo creyera y tú harías, ¿sí? Entonces, cuando tú le dejas completamente esto a Dios, Dios va a obrar. Ya ni necesitas tú realmente estar peleando o preocupándote o X, ¿sí? Como ser humano, sí llega la preocupación a tu vida. Sí, como no conoces a Dios, sí te llega la preocupación y dices, bueno, ¿cómo va a pasar esto, no? ¿Cómo va a ser esto pues si realmente no conozco al Dios que me dice que yo confíe? Realmente no conozco a ese Dios. ¿Cómo le va a hacer? Ve leyendo las escrituras. Ve viendo que por amor Dios te hizo un paraíso y por desobediencia lo perdimos. Pero nuevamente manda a Jesucristo para restaurar esa imagen hermosa de Dios en nosotros. Nuevamente manda a Jesucristo al morir en la cruz y para perdonar nuestros pecados y restaurar esa comunión como tenía Adán y Eva con Dios, que platicaban en el huerto, ¿sí? Entonces tú no te preocupes cómo le va a hacer Dios, eso es decisión de Dios. Tú preocúpate por creerle a Dios. ¿Qué tanto le crees? ¿Qué tanto realmente piensas que Dios va a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es realmente el motivo por el cual tú ahorita estás sufriendo? ¿Y cuál es el motivo? Ok, yo sé que el virus, que los problemas, que diferentes enfermedades, la falta económica, etcétera, ¿no? Yo lo sé. Y vas a decir, es que sabes que me da miedo. Ponte a ver realmente qué es lo que te está dando miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a no tener? ¿Miedo a tener? ¿Miedo a enfermarte? ¿A qué tienes miedo tú realmente? ¿O miedo a que cambie tu vida? Fíjate que cuando a mí me tocó hacer contestarme estas preguntas, Dios me decía, ¿no? ¿A qué tienes miedo, Maru? Y yo me empezaba a ver, Señor, ¿a qué tengo miedo?
cuando empezaba yo mi restauración. Y me quedaba pensando, pues me daba miedo los animales y ya empezaba yo a decirle sobre los perros, sobre las situaciones así, los animales ponzoñosos, etc. Luego sobre las enfermedades, que si me enfermaba, que qué iba a hacer, cómo le iba a hacer, etc. ¿no? Y Dios lo que me decía es, ¿por qué te preocupas? El día de hoy, ¿qué puedes hacer? Y me quedaba yo pensando, bueno, a ver, Señor, voy día a día. Y Dios me lo dijo también, yo te voy a ir cubriendo tus necesidades cada día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios conocía que si tenía yo mucho dinero me lo gastaba. ¿Sí? Porque Dios conocía cómo era yo de falta de administración económica, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé, cuando sacaba yo dinero, cuando me mantenía yo, ¿sí? Cuando me casé, sí, que el papá de mis hijos, de mis hijas, me daba el gasto y todo. Yo siempre andaba en mis negocios chuecos y siempre andaba sacando dinero, pero también así como lo sacaba, así lo gastaba, ¿no? Entonces, por eso siempre andaba yo endeudada, siempre andaba con problemas, etcétera, etcétera. Ahora que Dios me ha tratado, que Dios ha visto todo esto, me cerró puertas de estar pidiendo dinero. ¿Sí? Yo te soy franca, cuando me decían, no, no tengo dinero, ay, sentía yo tan feo. Pero no entendía, no alcanzaba a entender que si seguía gastando más de lo que estaba metiendo, siempre iba a tener deudas. ¿Sí? Y que cuando yo tenía mucho dinero lo gastaba en cosas que no iban. ¿Sí? Entonces, pues Dios dijo no. Y un día me puse a platicar con él y me dice, ¿qué harías si te diera yo $1,000,000? ¿Sí? Y me quedé primero pensando todo lo que iba a comprar. Luego me quedé pensando, ¿y si me lo roban? ¿Y si me quitan ese dinero? ¿Qué voy a hacer? Todavía ni tenía el dinero, pero ya estaba yo preocupada. ¿Qué iba a hacer si me robaban ese dinero? ¿Sí? Y luego me quedé y dije, bueno, pues no sé, Señor. Le digo, mira, compraría, y ya le empecé a decir, compraría esto, 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 esto y esto. Y me dice Dios, ¿y qué ¿y qué más? Le digo, no, sí, sinceramente no sabría en qué gastarlo, Señor, la verdad. Y sinceramente me daría cosa de que me lo fueran a quitar. Entonces estuve oyendo en las noticias de aquellas personas que se hacen millonarias a costa del pueblo, ¿no? Que aquellas personas que a costa de los que tienen menos, de los pobres, sacan dinero. Y haz de cuenta que me veía yo en ellas reflejada, porque cuántas veces no, a costa de los demás, yo me hice de mis ganancias, ¿no? Cuántas veces no, a costa de que Dios me bendecía en las ventas, porque me encantaba vender. Y sacaba dinero, yo te vendía todo. Una vez me dijeron, ay, Maru, tú no vendes a tu mamá, porque nomás no se deja, pero todo andas vendiendo. Yo te vendía ropa, te vendía postres, te vendía comida, hacía mis rifas de botellas de bebidas alcohólicas, hacía mi rifa de lo que me encontrara. Yo lo que me encontrara, me gustara y pudiera sacarle dinero, lo hacía. ¿Sí? Pero ¿a costa de qué? A costa de la credulidad de los demás. ¿Sí? Porque luego hacía yo mis rifas y buenamente ni la botella tenía y ya estaba yo rifándola. Y les decía, no,
el día de mañana la entrego, porque tenía yo que comprar con el dinero ese mismo día la botella, ¿no? Entonces, imagínate a tal grado tanta situación que sinceramente luego me metí a vender calcetines. Los estuve vendiendo muy bien y todo eso. Me fastidié y al final los estuve regalando. Sí, estuve vendiendo ropa de esa calientita de lana. Me fastidié y ya después anduve regalando, ¿no? Imagínate hasta qué grado. Aunque Dios me bendecía, aunque Dios estaba conmigo, luego metía yo en cada aprieto al papá de mis hijas, porque me metía yo en cada cosa y pues él tenía que darme también, apoyarme en ese aspecto, ¿no? Pero son situaciones así tan tremendas que luego pasas, que dices, cuando entras ya al servicio de Dios, cuando entras a seguir a Dios, empiezas a ver que te cuesta trabajo, que todo eso lo hacías porque tenías una carencia, porque querías llenar un vacío, ¿sí? Porque andabas buscando algo que no sabías ni qué era. Te preocupabas porque tenías miedo y no sabías ni a qué. ¿Sí? Había momentos en que yo sentía miedo, no me podía enfermar porque, me sentía yo morir, ¿sí? Y tremendo, no, era tremendo, era una cosa tremenda. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que simple y sencillamente ese temor lo venía yo arrastrando de mis tiempos de pequeña, ¿sí? De mis tiempos cuando mi hermana se enfermaba, ¿sí? Y se nos ponía muy grave. Y yo me dormía ahí con ella. Yo había momentos en que tenía que estarle cuidando la respiración para ver si respiraba o no. ¿Sí? Entonces de ahí saqué yo mi miedo a morir, de mi miedo a la enfermedad. ¿Sí? Cuando yo pisé el hospital, no hombre, me sentía, la primera vez que fui a un hospital, que me quedé en un hospital, fue tremendo. A mí yo me sentía casi morirme ahí. Luego ya después cuando fui al hospital con mis hijas, que iban a nacer mis hijas, ya sentí yo un poquito más tranquila, un poquito más serena. Ahora que me tocó vivir lo de la operación de mis rodillas, yo tenía pavor, ¿sí? Yo le decía a Dios antes de operarme, no, Señor, pues yo sé que tú puedes, pues sáname sin que yo necesite ir al hospital. Sí, yo sé, mi Señor, mira, yo sé. Y ahí estaba tratando ¿cómo te diré? De manipular a Dios, porque quise manipular a Dios. Quise que, mira, Señor, mira, yo tengo mucha fe, mira, yo que, sí, tenía yo temor a esa enfermedad, temor a estar en el hospital. Pero cuando Dios me dio la otra parte de la moneda, que me dijo, mira, no es por ti, tú ya estás cubierta, yo ya tengo planes para ti, es por aquellos que están en el hospital que tú estás llegando al hospital, a esa operación, ¿sí? Y dije, Señor, sí es cierto. Cuando me hicieron la transfusión de sangre, yo me sentía morir, sentía horrible, me sentía sucia, me sentía, no, horrible, ¿no? Y empecé a orar por esa sangre, a orar, Señor, mira, si proviene de una persona que no cree en ti, obra tú en ella, mira, Señor, que te conozca, limpia esta sangre que me están poniendo, Señor, y orando para que esa sangre fuera descontaminada de lo espiritual, fuera limpia y pudiera estar bien dentro de mí, que no la sintiera, y porque yo sentía el rechazo hacia esa sangre, ¿no? La primera vez. Ya la segunda vez oré desde antes, ¿no? Ya no me iba a pasar lo mismo.
Estuve orando como medio año antes, sí, como medio año antes de cuando me dijeron que tenía que hacer la otra operación. Estuve orando, Señor, mira, que toda la sangre todo, que van a utilizar para transfusiones sean limpia y Dios, obra tú en ella, obra en aquellos que dieron su sangre, Señor, y empecé a orar medio año antes, ya en la segunda parte, ¿no? Porque dije, no, ya no me pasa lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no sabemos lo que hay en los hospitales. Tanto se mueve lo emocional como lo físico, pero también lo espiritual. Entonces ahí es lo que nosotros nos toca, ahí es nuestro llamado. Cuando Dios te permite llegar a un hospital, es no por ti, sino porque bendigas a los otros, porque ores por los otros, porque cuando entres al quirófano, ¿sí? Si Dios te permite conciencia, ores por los médicos, ores por las enfermeras, ores para que Dios purifique el quirófano, ¿sí? Porque muchas cosas en lo espiritual se mueven, muchas cosas. Entonces, cuando tú llegas a esa operación, tú vas a estar orando por los demás, vas a estar pidiendo a Dios, vas a estar guerreando, ¿sí? Dios te está enseñando y te está mostrando muchas cosas. Pero ¿cómo lo vas a saber? Simple y sencillamente conociendo a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ponte a leer la palabra. Pídele revelación a Dios. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué quieres que yo entienda o qué quieres que yo incorpore con esto que me estás diciendo en tu palabra? Métete a la restauración. Señor, ¿por qué tengo este dolor? ¿O por qué, de qué se vino este dolor? ¿Sí? A ver, ¿dónde me pegó el dolor? ¿En qué órgano? ¿En qué lugar? ¿Sí? Y Señor, ¿por qué? Ok, como a mí me mostró lo de mis rodillas, que era por soberbia y orgullo. Y yo decía, ay no, ¿cómo crees? ¿Sí? Pues empecé a ver detalle por detalle y sí, en efecto, me acabé mis cartílagos, todo por el orgullo de no pedir que me ayudaran. Y si lo pedía y y me dijeron que no, ya no me doblegaba, ya no pedía, ya no seguía pidiendo que me ayudaran. Yo decía, no, pues yo solita no necesito de nadie y todo, y ahí está el orgullo, y ahí estuvo el problema con mis rodillas, ¿no? Porque nunca le dejaba yo las cosas a Dios. Hoy te invito, sé tú viendo las cosas, sé tú analizando la palabra, sé tú también metiéndote a conocer a Dios y entregándole todo lo que a ti te está cargando, ¿sí? Entregándole esa tristeza, esa amargura. Empieza a escribir cómo te sientes. ¿Cómo te sientes hoy tú? ¿Qué hay en ti? Sí. Bueno, a ver, hoy me siento tranquila, estoy a gusto, he confiado en Dios, le he entregado mis cosas. Correcto, yo estoy bien. Sí. Pero ¿qué pasa con mis hijos? ¿Cómo se sienten mis hijos? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Cómo se siente mi pareja? Sí. Tratar de analizar y pedirle a Dios, Señor, mira, le pasa esto a mi pareja, así, así, así. Señor, le pasa esto a mis hijos, yo te pido esto y esto y esto. Pero ya empiezas a orar con conciencia y entendimiento, ¿sí? Ya empiezas a acercarte a Dios porque ya estás conociendo el proceso de restauración que en ti estás surgiendo, ¿sí? Sigue adelante, sigue con Dios, sigue platicando con Él, sigue en este proceso. Vele diciendo a Dios, consulta, lee tu palabra, lee la palabra de Dios, perdón. Lee la palabra de Dios y pregúntale a Dios, ¿esto qué está reflejando en mí? ¿Qué actitudes tengo yo que cambiar? ¿Qué actitudes te tengo que entregar? ¿Sí?
Señor, ¿qué fruto del Espíritu me hace falta trabajar? ¿Qué tanto sé amar? ¿Realmente conozco el amor? ¿Realmente me amo? Ve trabajando esto con Dios y vuelvo por escrito, porque escrito está, ¿sí? Dios va a seguir obrando en ti y en mí, ¿sí? Síguele viendo para que tú completes todo el caminar. Necesitas testimonio, palabra, ¿sí? Restauración y frutos del Espíritu. ¿Qué frutos del Espíritu? ¿Cómo es tu restauración? ¿Qué conoces de Dios? ¿Y qué testimonio estás dando? Pues seguimos adelante. Vuelvo a lo mismo. Si crees que esto es de bendición, compártelo. Compártelo con aquellos que tú pienses que les va a ayudar y les va a ser de bendición. Que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos adelante.